Corintios 10, del 14 al 22. 1 Corinthians chapter 10, 14, 22, and you can follow me in English through your readings. Leo a partir del versículo 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel. No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificios. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Hoy quiero dedicar el tiempo que tenemos a profundizar un poco más en lo que es la idolatría y la manera bíblica en que debemos responder a ella. Creo que lo más sano para empezar la enseñanza de hoy sería definir qué es idolatría, responder a la pregunta ¿qué es idolatría? Estas son algunas de las definiciones que logré encontrar. Idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, gozo y significado en las cosas creadas y no en el creador. Traten de seguir bien estas definiciones. La idolatría es amar algo o a alguien más que a Jesucristo, más que a Dios. Idolatría es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Jesucristo cuando se trata de tu gozo, seguridad, esperanza, autoestima o del propósito de tu vida. De aquí que podemos definir que un ídolo, bíblicamente hablando, es cualquier cosa que captura su corazón, mente y afecto más que Dios. Ahora, ya teniendo estas definiciones, podemos sacar esta conclusión sabiendo que además bíblicamente está bien fundamentada. Dios odia la idolatría. Dios odia que tengamos ídolos. Ahora, son demasiados los versículos o pasajes bíblicos que hablan sobre este tema, pero vamos a sacar el tiempo para pensar en dos por lo menos. Número 1, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje es el primero de los mandamientos dados por Dios
en la famosa lista de los 10 mandamientos, que podríamos llamar también el fundamento de toda la ley de Dios. Es decir, antes de que Dios revele la ley de manera escrita, los 600 y pico leyes que Dios da al pueblo de Israel, empieza por medio de este. Este es el que marca todos los demás. Si ustedes ponen atención al primer gran mandamiento que da Cristo, resumiendo todo lo que Dios dio por medio de la ley y los profetas, encontrarán que, en otras palabras, contiene la misma enseñanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo. Es decir, no puede haber amor ni honra para nada más. Lo mismo que Dios dio a Moisés. Ambos pasajes resumen el corazón de Dios con respecto a la idolatría. Creo verdaderamente que al estar al principio de tanto la lista de Dios para Moisés como la lista de Jesús para sus discípulos, tienen una importancia implícita sobre todos los demás mandamientos. Dentro de todo lo prioritario de Dios para los hombres, esto es prioridad. No debemos amar a nada ni a nadie más que a Dios. No podemos confiar en nada ni en nadie más que en Dios. No debemos buscar o pretender que nada ni nadie sean nuestra fuente de esperanza, gozo, autoestima o propósito para nuestra vida o la vida de los demás. Solo Cristo, solo Dios. No nos arrodillamos ante nada ni nadie, ni adoramos a nada ni a nadie. Estas cosas están reservadas solo para Dios. Pablo nos deja ver parte de la gravedad de este pecado más adelante, y además seguiremos estudiando sobre este pecado en el resto de esta carta. Pero antes déjeme señalarle estas cosas. El primer pecado registrado en las Escrituras, tanto en la esfera espiritual como en la esfera terrenal, es la idolatría. Es decir, por medio del pecado de la idolatría, todo se empezó a echar a perder. En la esfera espiritual, Satanás y una tercera parte de los ángeles escogen adorarse a ellos mismos más que a Dios, idolatrar la creación más que el Creador. Su condenación por este pecado es eterna. En la esfera terrenal, Adán y Eva escogieron amar algo más que a Dios. Idolatraron otra verdad, se idolatraron ellos, idolatraron otra realidad, y así contaminó su pecado a todo el mundo. Así cayó la maldición sobre la creación. Adoraron más las criaturas y lo creado que al Creador. Por esta razón tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz. Todo por el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría ante los ojos de Dios es sumamente grave, y el llamado de Pablo para nosotros hoy es: huyan de la idolatría. Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, dijo: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y con esta frase pretendo meternos a todos nosotros en el mismo canasto. Todos debemos entender y aprender a distinguir lo que es idolatría en nuestras vidas y constantemente huir de ella, considerando lo peligroso que es para nosotros vivir practicando este pecado. El argumento de Pablo en este texto es el siguiente: hermanos y hermanas, y aquí estoy parafraseando la enseñanza de Pablo, estoy hablando a personas sensatas, dice, sensibles a la verdad, sabias, que entienden por su madurez la lógica de las cosas. Es decir, en otras palabras, familia, esto es matemática simple, dice Pablo.
ustedes van a entender esto que yo les estoy diciendo cuando les digo que huyan de la idolatría. Y para verlo simple del razonamiento de Pablo, él presenta varios argumentos. El argumento número 1, el versículo 16. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. La copa de bendición es la tercera copa de la cena pascual y es la que regularmente nosotros celebramos cuando practicamos la Santa Cena. Esa copa por la cual Cristo representó el nuevo pacto con su sangre es la que se conoce o la que Pablo llama la copa de bendición. Y Pablo dice, cuando celebramos esto como iglesia, no estamos celebrando la comunión que tenemos con Cristo, no estamos celebrando ese nuevo pacto en el que nosotros somos su pueblo, en el que Él es nuestro Dios para siempre. Comunión clara entre los que tomamos de la copa y tenemos fe en los propósitos de este sacramento. Hay una comunión, una relación clara entre los que tomamos de la copa y entre los propósitos de este sacramento. El argumento 2. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. De nuevo, cuando compartimos el pan, está explicando Pablo, no estamos celebrando el cuerpo de Cristo entregado para nosotros. No estamos celebrando que en su cuerpo somos uno, que Él es nuestra cabeza y la iglesia es su cuerpo, como estudiaremos más adelante en esta misma carta de Corintios. De nuevo, una comunión clara entre los que comemos el pan y tenemos fe en los propósitos de ese sacramento. El argumento 3 de Pablo. Consideren al pueblo de Israel. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Aquellos que ofrecían los sacrificios, como estudiamos en el libro de Hebreos, y comían de los sacrificados, se identificaban completamente con los propósitos del altar. Si los que hacían el sacrificio sabían lo que estaba pasando en el altar, los que comían de lo que se podía comer en el sacrificio, entendían y se relacionaban con el significado del sacrificio y los propósitos del altar. Adorar a Dios sobre todas las cosas. Él permitía comer de lo sacrificado y ellos se sometían a los propósitos que Dios tenía con ese altar, con esa práctica. Había una comunión clara de nuevo entre los que sacrificaban y los propósitos del altar. ¿Qué es lo que Pablo sabe que lógicamente vamos a entender con lo que está escribiendo? Pablo nos había dicho en el capítulo 8, predicado por Andrés, no es que los ídolos existen, no es que otros dioses existen. Yo no estoy hablando de eso. Ya expliqué que no existe. Y Pablo dice, ya sabemos también que comer algo que fue sacrificado a los ídolos no es como que nos va a contaminar. Lo que comemos ni nos acerca, ni nos aleja, ni nos hace peores ante Dios. Pero, probablemente una confusión que arranca Pablo a explicar desde el capítulo 8, quiero que tengan cuidado de no estar malinterpretando lo que yo les estoy enseñando, diría Pablo. Los sacrificios a los ídolos o la adoración a los ídolos tienen la intención de afirmar que aquellos que participan de los sacrificios entienden y se relacionan y quieren tener comunión con los propósitos que estos sacrificios o actos tienen conforme a la adoración. Y la adoración a cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no es Dios es idolatría. Pablo está diciendo, ustedes ya entienden que no hay otros dioses, que no hay otros ídolos, ustedes ya entienden que la comida no contamina el cuerpo, pero no les estoy diciendo que entonces se sienten a comer con cualquiera en un templo donde se están haciendo sacrificios para adorar otras cosas, porque ustedes se van a contaminar de cierta manera. Y vea la claridad que Pablo da para que nosotros podamos entender esto con profundidad. Cuando ellos ofrecen sacrificios, dice el texto de hoy, lo hacen para los demonios,
no para Dios. No quiero que entren en comunión con esos demonios. Y usted me podría decir, pero de ahí, por hacer esto yo no estoy aceptando entrar en comunión con ellos. Pero vea qué fuerte lo que dice Pablo en el versículo 21. No se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Pablo afirma que aunque usted crea que nada aquí y que nada allá, si usted sigue participando de estos actos, usted, sin conscientemente quererlo, está bebiendo de la copa de los demonios y usted se está sentando a comer en la mesa con ellos también. Pablo no está diciendo que cuando usted bebe de la copa del Señor en esos lugares, puede ser, o nada más cúbrase de que no, más bien es una afirmación, usted también está bebiendo de la copa de los demonios. Y si usted participa de la mesa del Señor, si va a esos lugares, usted también se está volviendo partícipe de la mesa de los demonios. Al final de cuentas, si usted decide seguir participando en estos actos con conocimiento ya de estas cosas, no lo está haciendo por idolatría. No lo está haciendo porque en esas cosas usted encuentra felicidad, seguridad, esperanza o le ayuda con su autoestima o propósitos de vida, ya ahora teniendo un claro entendimiento de que Dios es la única fuente y usted busca en esos lugares lo que Dios solo puede dar. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Alguien escribió, nadie se sienta en la mesa con los demonios sin salir rasgado por ellos. Sabemos que los demonios no tienen autoridad sobre la vida de los creyentes, pero eso no quita que si usted se sienta a la mesa con ellos, no vaya a salir rasgado. Pablo afirma que no es posible practicar aquello que ya hemos identificado como idolatría, como algo que no adora al Señor, como algo que no está siendo ofrecido al Señor, sin afectar nuestro crecimiento espiritual. Y por ende el llamado es huir a la idolatría. Oremos para querer huir a la idolatría y así no provocar al Señor en su ira. Ahora vamos a tratar de traer esa verdad en el contexto de Pablo a nuestra realidad, a nuestros tiempos. Porque muchas veces nosotros pensamos que los que son idólatras son aquellos que son claramente fáciles de identificar por medio de sus prácticas, es decir, los que se arrodillan ante estatuas o levantan sus voces a imágenes extrañas. O por ejemplo, cuando nuestro antiguo vecino, el hotel, construyó una figura en la calle de una diosa en la entrada a base de madera, y esa señora una vez le comentó a mi hijo quién era esa diosa, y mi hijo, de 7 años en ese momento, con la misma sensibilidad de la cual Pablo sabe que nosotros tenemos, pudo identificar que esa era la representación de un ídolo y que eso era contrario a los deseos de Dios. Esos son los que son muy fáciles de identificar, pero no siempre son tan fáciles de identificar. Hay otras maneras en las que todos nosotros practicamos idolatría o nos sentamos en la mesa con los demonios, como diría Pablo, que no son fáciles de ver. Hay una idolatría que es más sutil, que se filtra en la vida de todos los creyentes. Es una idolatría que pone las relaciones y las prácticas del pasado o de la vida carnal por encima de los absolutos de la salvación por gracia, por fe y solamente en Cristo, que la adorna y le añade sacrificios y obras
y manifestaciones que no están en las Escrituras. Ahora, permítame entonces darle una serie de ejemplos. Creo que son más de 15 ejemplos los que les voy a dar para que todos podamos fácilmente aprender a identificar actitudes idólatras en nuestras vidas. Pero permítame recordarle primero estas dos cosas. Número uno, idolatría es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Jesucristo cuando se trata de su gozo, seguridad, esperanza, autoestima o propósito de vida. Y número dos, en el momento en que usted tiene conocimiento que el propósito de lo que se practica no glorifica a Dios y decide seguir practicándolo, está cayendo en idolatría y exponiéndose al ataque frontal de los demonios y provocando a Dios en su enojo. Ejemplo número uno: participar regularmente en reuniones de otras religiones. Participar regularmente en reuniones de otras religiones. Los cristianos estamos llamados a congregarnos con otros cristianos que buscan en sus reuniones que sean servicios de adoración y solamente adoración a Dios. Ahora, esto no significa que todos los cristianos lo hacemos de manera perfecta y que todos los servicios cristianos se ven de la misma manera. Probablemente, con un corazón que busca adorar al Señor, podemos ver en las Escrituras diferentes formas en que podemos llegar a hacerlo. Pero es un corazón que constantemente busca adorar al Dios de las Escrituras. Pero los cristianos no debemos de participar regularmente en reuniones o otro tipo de actividades de cualquier otra religión que no sea la nuestra. Por ejemplo, el catolicismo romano. Y para que nadie se sienta como ofendido o descalificado o me quiera hacer alguna pregunta al final, con mucho gusto, recuerden que yo crecí en el catolicismo romano y por ende creo que tengo tal vez experiencia y potestad para hablar de mis experiencias también y de lo que encuentro en la historia de la iglesia y según las Escrituras. La misa, para los que no saben, es un acto organizado donde constantemente se sacrifica a Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Déjenme leerle una cita. La Iglesia Católica cree que durante la misa el poder de Dios, las palabras y las acciones del sacerdote provocan un cambio en la naturaleza intrínseca del pan, por lo cual se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo, y un cambio en la naturaleza intrínseca del vino, lo que se convierte verdaderamente en la sangre de Cristo. La crucifixión de Jesús hace 2000 años no es un evento que permanezca bloqueado en el espacio y tiempo. Es decir, contrario a lo que dicen las Escrituras, no es algo que fue practicado una vez y para siempre. Más bien, la muerte vuelve a tomar lugar durante el servicio de la misa, en la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana, presenta el sacrificio único de Cristo una y otra vez cada vez que se celebra una misa. Eso es una cita no de Dani, no es una cita protestante, es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en la sección 1324. Eso es lo que ellos creen y eso es lo que verdaderamente se está practicando en las misas católicas. Aparte de esto, los cristianos, por ejemplo, deberíamos de conocer que en temas de autoridad, ellos creen en la Biblia y en otros libros. La tradición pasada por sucesión apostólica es algo que ellos creen, la interpretación única y reservada para la jerarquía de la iglesia. El Papa es el vicario de Cristo, él es la voz de Cristo aquí en la tierra, no el Espíritu Santo, es él, y solo ellos
pueden interpretar las Sagradas Escrituras y todos los creyentes tienen que someterse a lo que cada papa interprete que hay en las Escrituras. Aparte de esto, está la adoración a María en cada servicio de la misa. Ellos creen que ella es la madre del Hijo de Dios sin pecado hasta el final de su vida. A mí verdaderamente me cuesta mucho entender cómo esas doctrinas se sostienen cuando hay muchos textos, como los que estudiamos hace 2 semanas, donde se mencionan hasta los hermanos de Jesús. Virginidad perpetua, es decir, ella nunca tuvo relaciones con nadie y nunca tuvo otros hijos. Madre de todos los cristianos, por una mala interpretación de un texto de cuando Cristo estaba en la cruz hacia María. Abogada, auxiliadora, benefactora y mediadora. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo hecho a un lado para que la madre de Jesús, María, sea la que lo haga. Y muchas otras cosas más creen ellos. La pregunta es, con este conocimiento, ¿estamos los cristianos dispuestos a sentarnos en esa mesa regularmente? Y así como otras religiones. ¿Ha leído usted sobre las diferencias entre en lo que creen otras religiones y lo que creen los cristianos? Porque a veces, por pereza, no queremos confrontar la realidad a nuestro alrededor y creemos que todos los que tienen una cruz encima en el techo o en la pared creen exactamente lo mismo que nosotros. Miles de reformadores y misioneros han dado literalmente su vida por aclararle a la iglesia cristiana la importancia de no confundirse y, como consecuencia de esto, caer en prácticas idólatras que llevan a Dios al celo y al enojo. El 99%, si usted quiere sacar a Juan, que igual estaba exiliado y murió en el exilio, de los apóstoles sufrieron persecución y muerte por declaraciones como estas que está haciendo Pablo. Querían ser claros y descubrir el disfraz de las prácticas idólatras dentro de la iglesia y fuera de ellos para bendecir al pueblo de Dios. Yo no estoy acusando aquí a nadie, ese no es mi propósito. Mi propósito es que ustedes sean bendecidos y puedan huir de la idolatría por medio de distinguirla. Hay miles de artículos y libros de fuentes sanas que describen sobre lo que hay detrás de las prácticas de muchas religiones como los testigos de Jehová, los santos de los últimos días, los adventistas, los pentecostales unicitarios, es decir, los de solo Jesús. Vamos a caminar nuestra vida cristiana simplemente volviendo a ver otro lado, creyendo que sí, al final todos vamos para el mismo lado y somos parte de lo mismo. Déjeme decirle algo, ninguno de ellos cree eso de usted. Si usted decide creer de eso de ellos por ignorante y no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Sepa que ninguno de ellos cree eso de usted. Ni los adventistas creen que esta iglesia va a ir al cielo, ni los testigos de Jehová creen que esta iglesia va a ir al cielo, ustedes, ni los santos de los últimos días creen que ustedes van a ir al cielo, ni la iglesia católica apostólica romana cree que ustedes van a ir al cielo. No provoquemos al Señor en su ira. Y hay personas que dicen que, bueno, no seamos tan radicales. Jesús era radical, ellos son radicales. Nosotros no entiendo por qué no vamos a ser radicales con lo que el Señor nos dejó a nosotros. Creo que es importante poner atención a estas cosas. Y obviamente no tengo tiempo para explicar cada uno de los argumentos que he estudiado para poder afirmar que estas religiones creen estas cosas. Pero si usted ya sabe algunas de estas y se siente todavía atraído por ellas, tiene que orar para que rompa esas prácticas idólatras.
puede ser que quiera seguir caminando en esos caminos porque el resto de su familia practica esas religiones, o porque esa es una tradición que hay en su familia, sus amigos, o porque le gustan los edificios que son más lindos y son más altos, o porque ahí van otros amigos suyos de cuando usted era pequeñito, o porque a usted le gusta cómo cantan y le gusta la música y cómo huele. Sepa que si todas esas son las razones por las cuales usted está escogiendo continuar en esas reuniones religiosas, es porque usted está practicando idolatría, porque a usted le gustan esas cosas más que lo que Dios quiere para su vida, y usted está llamado a huir de esa idolatría. Otras prácticas idólatras difíciles de identificar. Número 2, la adoración consciente al verdadero Dios de forma incorrecta. Adoración consciente al verdadero Dios de forma incorrecta. Sobre esto ya hablé la semana pasada. Prácticas como el yoga, por ejemplo, y le voy a mencionar algunas otras: el tai chi, el capoeira, el aikido, la danza hula hawaiana, el chamanismo o similares. Ahora, sí, déjeme aclararle algo. Sí vale la pena aclarar esto. Hay muchas prácticas de estas que, por lo menos en el entorno en el que nosotros vivimos, han perdido prácticamente el 100% del componente espiritual o religioso por el cual iniciaron. Por ejemplo, yo he presenciado clases de capoeira donde sé que el énfasis es 100% deportivo. Y creo que nadie aquí podría atreverse a ligar el capoeira, por lo menos el que se practica aquí en este país, con prácticas espirituales. Con el yoga doy testimonio de que es lo contrario. Cada día, especialmente aquí en Osara, parece ser más fácil practicar los ejercicios del yoga y relacionarlo con sus orígenes y con sus componentes espirituales y religiosos. Tengo por lo menos en la mente, en Osara nada más, 2 amigos que decían ser cristianos, que por la intensidad con la que empezaron a practicar el yoga aquí en Osara, ahora se volvieron para las prácticas espirituales de estas otras religiones. Uno no se puede sentar en la mesa con los demonios sin salir trasladado por ellos. Ahora, con esto, es más, déjenme dar otro ejemplo. Las danzas hula. Cuando estudié de esto, me sorprendí porque cuando estuve en Hawái son muy atractivas, son muy turísticas y verdaderamente parecen inofensivas. Pero después me puse a pensar un poco más y hasta busqué uno de los brochures que me habían dado en aquella vez. Y me doy cuenta que verdaderamente mientras ellos enseñan el hula, ellos también están enseñando la conexión espiritual entre esas danzas ancestrales y lo que le está enseñando a las personas. Entonces, digamos que aquí en nuestro entorno no hay un impacto directo, pero definitivamente si usted ha visitado Hawái, se dará cuenta que el propósito principal es conectar esas danzas con sus ancestros. Ahora, con que unos sí, con que unos más y con que unos otros menos, no quiero sonar tibio o permisivo en alguno de estos o alguno de otros, pero creo que es un tema de conciencia también. Y sobre la conciencia se va a predicar en las próximas semanas. Ejemplo número 3, adoración consciente a los centros educativos. Adoración consciente a los centros educativos. Por un lado, debemos de tener cuidado cuando escogemos los centros educativos en los que van a estudiar nuestros hijos. En algunos centros educativos, la bandera que se levanta sobre todas las demás es la que tiene que ver con la ideología de género. O se jactan de ser inclusivos hacia todas las religiones y debemos de estar alerta. Me he encontrado con algunos centros educativos donde lo único que les da problema es el cristianismo. Todo lo demás se debe de respetar. Es más, hasta abren after classes o cursos después de clases o del parte del currículum
que tiene que ver con cualquier otra religión, pero cuando me he acercado para dar la opción de yo dar clases cristianas como un after class, no se puede con el cristianismo. Organizaciones como estas y organizaciones similares están dispuestas a apoyar la adoración a la Madre Tierra, la adoración a los monos, el Pride Parade, pero nunca están dispuestos a apoyar el esfuerzo cristiano por promover el avance del Evangelio. Nosotros hemos recibido cartas donde hemos buscado apoyo para la construcción de casas con personas en necesidad en este pueblo o para eventos evangelísticos, donde la respuesta de estas organizaciones es: nosotros no nos relacionamos con eventos cristianos. Con todos los demás, sí. ¿Por qué poner a nuestros hijos en esas escuelas? ¿En qué mesa los estamos sentando? ¿Están ahí porque el nombre de la escuela es de mucho prestigio? O tal vez todas las generaciones pasadas fueron a esa escuela y entonces es un tema de tradición, o es un tema de dinero, o de las apariencias en la sociedad. Tal vez no quiero que mis hijos, tal vez lo que quiero es que la educación de mis hijos no me quite la libertad económica que tengo para yo poder gastar en otro montón de cosas, de vida, familia. Yo no quiero sonar como que quiero ignorar que este tema es bien difícil. Muchas veces no todos tenemos la opción de escoger otros centros educativos, pero igual vale la pena que revisemos cuáles son las razones correctas que hay, o las razones que hay en nuestros corazones. ¿Por qué estamos decidiendo que ellos estudien en esos lugares? Hay otras opciones cerca de nosotros que podrían ser más edificantes en temas espirituales y morales para nuestros hijos que a donde están estudiando. Revisemos las razones para ver si no lo estamos haciendo por idolatría. Ahora, por otro lado, puede ser también idolatría hacia un centro cristiano. Si usted es un padre, por ejemplo, que cree que no tiene que hacer su trabajo claramente explicado en la Biblia porque el centro educativo cristiano es tan bueno que no necesita hacer nada, usted ha caído en idolatría. Usted ha puesto al centro cristiano más alto que el llamado de Dios para su vida como padre. También tiene que tener cuidado. Si usted cree que el centro cristiano está haciendo toda la tarea que a usted le toca, usted está idolatrando el centro cristiano y usted está desobediendo como padre ante Dios, usted está en idolatría. Ejemplo número 4, adoración consciente a las filosofías del mundo. Solo le voy a dar un ejemplo: el humanismo. El humanismo es la corriente filosófica que pone al ser humano en el centro de sus reflexiones y valores. Una de las características es la libertad y la autonomía individual, promoviendo el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones y vivir de acuerdo a sus propias convicciones, siempre y cuando no dañe a otro. ¿Es posible verdaderamente que cada uno viva haciendo lo que quiere hacer sin dañar a otros? Yo creo que verdaderamente esto es una utopía, es decir, no es posible. Y lo más increíble de todo es que el humanismo se ha metido dentro de la iglesia. Hay una corriente que se conoce como el humanismo religioso, que creo que dentro de la historia del cristianismo de ahí parte lo que es la teología liberal, mala teología. Esta creencia enfatiza la importancia de la experiencia humana y permite que sea la misma la que defina la manera en que debemos de adorar a Dios y vivir nuestro cristianismo. Es decir, lo que yo siento que es lo correcto, eso es lo que yo quiero hacer para adorar yo a Dios. ¿Será que yo quiero moldear la iglesia y el cristianismo a mis necesidades en vez de seguir las instrucciones de Dios? Idolatría. ¿Será que cuando escojo conscientemente no estar para que cantemos juntos en la iglesia al principio y al final, o cuando escojo conscientemente no ofrendar y dar mi diezmo, estoy viviendo una especie de humanismo religioso donde yo determino la manera en que yo debo de adorar congregacionalmente? ¿Será que aunque Casa Vida está poniendo enfrente y a disposición de todos nosotros poder adorar de todas las maneras en que Dios nos permite adorar el domingo, y usted dice, de esta manera sí, de esta no, de esta no, de esta no, usted
está practicando humanismo religioso y escogiendo usted según lo que usted siente cómo adorar a Dios. Para mí todo eso es idolatría. Ejemplo número 4. La adoración a lo material. La excesiva preocupación por las posesiones materiales, el dinero y el estatus puede convertirse en una forma de idolatría. Cuando ponemos la búsqueda de riquezas materiales por encima de la relación con Dios, es una forma de idolatría sutil. Es que ya no puedo ir a la iglesia, porque ahora también debo trabajar los domingos. Y puede ser que hayan algunas razones sanas, temas de conciencia, como dije anteriormente. Pero ¿será que la verdadera razón es que usted no está dispuesto a renunciar a lo que le da trabajar los domingos para ir a honrar a Dios? ¿Será que en el fondo usted no está dispuesto a decirle a su jefe: yo los domingos no trabajo porque quiero ir a adorar a Dios? Porque sabe que trabajar los domingos significa que le pagan un poco más y entonces tiene más para echarse en sus bolsillos. Se está poniendo lo material antes de lo que Dios nos llama a hacer. Y Cristo bien enseñó: no podemos servir a dos señores. No se puede servir a Dios y servir al Dios de las cosas materiales. Mateo 6. Debemos de revisar honestamente nuestros corazones. Adoración al trabajo, a los deportes. Voy a hacerlo más cortito por un tema de tiempo. También hacer el trabajo o del deporte el centro de su vida y la identidad personal puede desplazar a Dios de su lugar correcto. Priorizar ser exitoso profesionalmente, es decir, ponerlo más alto que todo, o en el deporte, todo eso sobre la vida espiritual es una forma común de idolatría del mundo. Y esas prácticas idólatras del mundo no deberían de estar en la forma en que los cristianos corren la carrera de la vida. Adoración a la familia y a las relaciones. La idolatría se da cuando ponemos a la familia, amigos o parejas por encima de Dios. Y claro que las relaciones son más importantes, pero cuando se convierten en lo más importante, se convierten en ídolos. Si la manera en que escoges tus amigos, tu pareja, o la manera en que tratas a tu familia está alejado de la voluntad de Dios para tu vida, es probablemente porque los estás idolatrando. Estás idolatrando esas relaciones y te estás alejando de Dios. Y algunas personas usualmente dirían: pero yo sé que aquellos amigos míos no son cristianos. Yo tengo comunión constantemente con ellos, pero ellos viven a su estilo y me dejan vivir mi cristianismo. Y Pablo dice: tengan mucho cuidado, pongan atención a lo que dice también el Salmo 1: nadie se sienta en la mesa con los demonios sin salir rasguñado. Ejemplo número 6, adoración a las redes sociales. Esto es muy importante para todos. Adoración a las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para atraparnos, nos alejan de la comunión con Dios por consecuencia. La mayoría de todas estas plataformas están hechas para esclavizar tu mente y hacerte adicto a todo menos a Dios. Tengamos cuidado, usémoslas con sabiduría y no caigamos en la idolatría que ellos nos ofrecen. Por ejemplo, la búsqueda de validación a través de las redes sociales es forma de idolatría. Si estás buscando ser pleno o llenar tu corazón de la cantidad de likes o aprobación que reciben a través de las redes sociales, es idolatría. Algo que deberíamos de buscar en Dios, lo estamos buscando en el mundo. Y algunas personas dirían: pero es simplemente una paginita que le abrí a mi hijo, es una simple paginita que abrí para compartir. ¿Y qué les estamos enseñando a nuestros chiquillos desde pequeños si los estamos introduciendo en el mundo de las redes sociales? Pero pastores, solamente una página, tranquilo, todo va a estar bien. Déjenme darle una cita. Una investigación publicada en el Journal of the American Medical Association Psychiatry en 2019 indicó
que entre el 2015, que es cuando inician las redes sociales, el 2007, perdón, al 2015, la tasa de suicidio entre adolescentes de 15 a 19 años aumentó en un 47%. Y entre las personas mayores, entre los 10 y 14 años y más, la tasa se triplicó a como estaba antes, desde que aparecieron solamente es una paginita en redes sociales. Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC, la tasa de suicidio entre personas de 10 a 24 años aumentó 56% entre el 2007, que arrancan las redes sociales, y el 2017. La aparición y el auge de las redes sociales ocurrieron aproximadamente en la misma época y que comenzó este aumento. Mediados de los 2000, plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat se volvieron populares durante este periodo. Estudios han encontrado que el uso intensivo de redes sociales puede estar asociado con un mayor riesgo de problemas de salud mental, incluyendo la depresión, la ansiedad, que son factores de riesgos conocidos para el estudio. Entonces, yo tengo una fila de muchas personas que andan buscando consejerías porque están luchando con ansiedad. Déjenme darle un consejo, ya que estamos buscando consejería, empiece por eliminar todas las redes sociales. Empiece por eliminar las redes sociales, hágale caso a todos los estudios, elimine las redes sociales y va a ver cómo su ansiedad empieza a bajar. Ay, no, digamos, esto es una paginita, entonces ok, no importa, está bien, dejemos eso de lado y trabajemos con la idolatría. Porque si usted no quiere escuchar lo que según Pablo sensatamente podríamos nosotros ver, que hay algo que está en nuestro corazón que no viene del Señor, ¿verdad? Trabajemos en esa dirección. Ejemplo número 7, adoración a la apariencia y a la salud. La obsesión con la apariencia física y la salud puede convertirse en un ídolo. Gastar una cantidad desproporcionada de tiempo, dinero y energía en estos aspectos puede ser una señal de idolatría también. Las personas después del COVID principalmente creen que tienen que vivir una vida donde la salud debe ser perfecta, y si la salud no es perfecta, no pueden con ellos mismos. ¿En qué punto de las escrituras se habla sobre que nuestro cuerpo cada día va a ir mejorando de gloria en gloria, perfeccionándose más a la imagen de Cristo? En nuestro espíritu. Nuestro cuerpo va en decadencia. La enfermedad y los padecimientos son parte del cristianismo también. Son parte de estar vivos en esta tierra. Cuando usted idolatra su salud al punto de que usted deja de confiar en Dios y hace todo lo que sea necesario para estar perfecto, se ha convertido de su salud idolatría en su salud. Y se ha olvidado de lo que verdaderamente Dios ha revelado para su vida. Ejemplo número 8, adoración al conocimiento y la educación. Eso es poner el intelecto, el conocimiento por encima de la sabiduría y la guía de Dios. Esas son las personas que escuchan la palabra de Dios y después dicen, claro, buenísimo lo que dijo, definitivamente, pero yo voy a seguir confiando en lo que yo sé. Adoración por la política. Otra forma de idolatría, priorizar a las creencias políticas sobre los principios bíblicos. La iglesia cristiana ha sufrido tremendamente por las divisiones que se han dado en su interior por temas políticos sin importancia. Las personas están dispuestas a dejar de hablarle a un hermano, es más, dejar de considerarlo hermano en la fe, si esa persona de repente vota por el de izquierda o vota por el de derecha. Si votó por el demócrata, esa persona no es cristiana, o si está votando por el conservador, de fijo no es cristiano. Idolatría hacia la política. O la idolatría por el ministerio, incluso en el servicio a Dios. Esto puede convertirse en un ídolo cuando la actividad ministerial se coloca por encima de la relación personal con Dios. Si usted sirve
y al servir pisotea el resto de la voluntad de Dios para su vida, usted idolatra su servicio y esto es un pecado ante Dios. Y así muchos más. La lujuria, jugar lotería, leer el horóscopo, visitar a divinos, o estar constantemente en la búsqueda de esos profetas cristianos, que eso es otro tema, pero no son profetas cristianos, que andan hablándole sobre cuál va a ser su futuro espiritual, o creer en amuletos, como el billete de la suerte en la billetera. Yo no sé si alguien todavía cree en esas cosas en esos tiempos, pero yo caminé muchos años en mi vida con un billete de $1, siempre en la billetera. Yo no sé, creía como que me iba a traer plata. O las cosas que se guindan en el espejito del carro, ¿verdad? Como que si se anda una cruz en el espejito del carro, hay algo en su subconsciente que lo hace pensar que su carro tiene una protección espiritual especial. Eso es un ídolo. O las imágenes de Jesús guindadas en la pared, que me hacen pensar que como hay una foto en la sala del Hijo de Dios, aquí ningún demonio entra, porque cuando entran y ven la foto del Hijo de Dios, ellos se asustan y se van. Eso es idolatría, eso es tener un ídolo. O la cruz, ¿verdad? Bueno, la cruz guindada en la puerta de la casa, eso es lo mismo. Las candelitas prendidas, o la Biblia abierta en el centro de la sala, en la mesita, o en la mesita de noche suya, en su cuarto. La Biblia bajo el brazo, andar caminando bajo la Biblia bajo el brazo. Aunque ustedes no lo crean, yo conozco pastores que a veces como que me lo vuelven a ver raro, porque uno lo que anda es esto, ¿verdad? Y no entra y se para en el púlpito con una Biblia bajo el brazo. Eso es idolatría. Están idolatrando el libro. Creen que cuando se paran enfrente a las personas con una Biblia bajo el brazo son como más santos, o tienen alguna unción especial que traer la Biblia aquí les da. O las peregrinaciones. Sí, estamos bien caminando como cristianos, pero por cualquier cosa voy a subir a Los Ángeles el día de la Virgen de Los Ángeles. O para asegurarme, me voy a pegar la caminata a Cartago. Todo eso es idolatría. Estamos agregándole algo a la obra de Cristo en la cruz. Estamos buscando en algo más paz, gozo, orgullo, seguridad y otras cosas. Como conclusión, queridos hermanos y hermanas, sabemos que el deseo del Señor no es poner prohibiciones sin sentido en nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar que el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. No deseche lo que Dios le está diciendo hoy. Ya bien lo dijo Pablo en esta carta, en el capítulo 7, todas estas cosas se las digo por su propio bien. No es para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Por tanto, mis hermanos, huyamos de la idolatría. Muy bien. Hacemos el video y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario,